Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Monchi, director deportivo muy conocido en la etapa del Sevilla, a Roma, a Aston Villa y ahora en el San Fernando. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por el canal. Voy a repasar un poquito tu trayectoria y si estás listo, empezamos para adelante. Cuando quieras. Bueno, la primera pregunta que te lanzo es, ¿por qué una vez que te retiras como jugador quieres pasar a ser director deportivo? Bueno, a ver, esto tiene su historia. Yo no me retiro por voluntad propia, me retiro porque tengo una lesión importante en el hombro que ya me venía dando muchos problemas y aunque tenía 2 años más de contrato, esa temporada 98-99 el Sevilla asciende a Primera División, yo termino en un buen nivel y pensaba que era el momento justo de dejarlo. Aunque la mayoría de la gente no lo sabe, yo no fui de portero a director deportivo. Yo estuve un año de delegado, es decir, Correcto, sí. yo dejo el fútbol activo para ser delegado. Es una temporada muy complicada para el Sevilla. El Sevilla vuelve a bajar a segunda y ahí es donde me nombran director deportivo. Si te digo la verdad, en mi vida había pensado que iba a ser director deportivo. En mi vida. Es decir, no era una vocación que yo no, cuando era pequeño soñaba, absolutamente no. Yo estudié Derecho para ejercer la abogacía, que era lo que me gustaba. Pero bueno, a veces los destinos no los elige uno, sino los elige los momentos. Y en ese Sevilla que desciende a segunda división con un montón de problemas, pues me plantean algo que yo en ese momento no sé ni lo que es el director deportivo. Y como yo tengo, entre los múltiples defectos que tengo, uno de ellos es no saber decir no, pues dije sí, algo que no tenía ni la más remota idea de lo que era. Y bueno, pues 30 y tanto, bueno, mejor dicho, 27 años después, pues aquí estamos. Claro, ¿cuál es la primera gestión para conseguir el ascenso que haces? La primera gestión es firmar a un portero que se llama Antonio Notario, que jugaba en el Granada, que ya era una gestión iniciada por el anterior director deportivo y yo lo que hice es finiquitarla, porque los informes que manejábamos eran buenos y bueno, pues en un Sevilla de economía de guerra en segunda división, firmar un portero gratis, unas condiciones económicas buenas, pues me parecía una buena opción y la verdad que bueno, que Antonio dio un rendimiento muy, muy, muy bueno en el Sevilla del ascenso y en el Sevilla de primera división. Claro, conseguís el ascenso, ¿cómo empiezas a trabajar o cómo puede ser para que tengas esa red de scouting, esa expansión del Sevilla? ¿Cómo empieza a ser tu metodología en la Bueno, a primera ver, yo división? lo que tenía claro cuando empecé como director deportivo, dentro de lo neófito que para mí era todo y del desconocimiento absoluto de la profesión, sí tenía la experiencia de haber sido profesional, ¿no? Y eso yo intenté aplicar un poco la cordura, ¿no? Y cimentar mi forma de trabajar en dos cosas que yo creía que eran muy sencillas, pero a la vez muy importantes. Una era intentar, si vamos a, si mi trabajo era firmar jugadores, pues intentar consolidar un departamento que tuviera la capacidad de recoger la máxima información posible para tomar las decisiones. Y ahí fui construyendo una dirección deportiva piano a piano, paso a paso, que yo creo que es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Y la otra, el otro cimiento era ser un director deportivo muy cercano a los que ganan los partidos. ¿Quién gana los partidos? Pues el entrenador y los jugadores, pues vamos a estar cercanos a ellos. Yo siempre he sido un director deportivo muy de vestuario, muy cercano al entrenador, muy cercano a los jugadores, y ahí he ido construyendo mi modelo, con una dirección deportiva lo más completa posible, compleja posible y amplia posible para poder abarcar la máxima información y en un día a día continuo cercano a los jugadores y al entrenador. Para poder expandir lo que dices tú y dar ese crecimiento en el club y ese departamento, ha tenido que haber inyección económica. La primera inyección económica que tú consideres una cantidad alta, ¿qué vino? ¿Por una venta de algún canterano o por algún scouting que ya habéis hecho tú y fue una gran venta?
No, la primera venta importante, la primera entrada importante de dinero en un momento difícil fue la venta de José Antonio Reyes, que bueno, era canterano, como todos sabemos, y su venta al Arsenal fue la primera inyección importante, ¿no? Que con ese dinero pues, nos permitió pues, comprar a Daniel Alves, a Julio Batista, a Adriano, a Renato, es decir, solidificar un poco el proyecto. Esas compras luego provocaron ventas, es decir, pues se vendió Daniel, se vendió Batista, se vendió Adriano, se vendió bueno, mucha gente y fuimos creando ese modelo que era vender para crecer, ¿no? Que era un poco el eslogan que utilizábamos en aquel momento para convencer a nuestros aficionados que al principio no veían con buenos ojos que vendiéramos los mejores jugadores, pero que rápidamente nos compraron el modelo porque a raíz de ahí vinieron los títulos, ¿no? Claro, ¿cómo te fiabas de quién te hacía el scouting? ¿Cómo sabías que ese jugador era clave para el Sevilla concretar esos buenos fichajes? ¿Cómo sabes que era la pieza No, idónea? por lo que he dicho antes, Alberto, porque construimos una dirección deportiva muy acorde a lo que yo creía que era conveniente. Entonces, la gente que estaba en ese departamento era gente, la mayoría de confianza, muy de confianza, gente muy ligada al Sevilla, todos ellos sevillistas, con experiencia, pues jugadores, entrenadores, psicólogos, preparadores físicos, abarcábamos muchos rangos de perfiles distintos dentro del ámbito de un club de fútbol y bueno, al final el movimiento se demuestra andando. Cuando te dicen, oye, vamos a firmar a Daniel Alves, que yo no lo conocía, y Daniel Alves es un jugador magnífico, cuando dicen vamos a firmar a Pepito y el Pepito cumple, a Manolito y Manolito cumple, ya te vas. Tú lo que tienes que ir es diferenciando quién es ese scout tuyo, que no, tú no necesitas ver al jugador ni un segundo porque te fías de él, o hay otros que, bueno, que también tienen buenas tomas de decisiones, pero que tú necesitas confirmar lo que ellos dicen. Eso no es ningún demérito. Igual que hay scouts que son muy buenos a la hora de detectar un delantero, hay otros que son muy buenos a la hora de detectar un portero, o un central, o un lateral. Tú tienes que ir en el día a día percibiendo eso. Aparte de la, ¿qué directrices le dabas, aparte de la calidad técnica, para que encajara en el club, el jugador que fichases? Que a tu scouting le decías, no sé si táctica, también su persona cómo era, cómo estaba A rodeado. ver, los scouts fundamentalmente hacían una visión lo más deportiva posible, es decir, técnico-táctica y física. La parte más humana era mi trabajo. Es decir, yo intentaba siempre hablar con todos los jugadores, intentaba recabar información pues, de personas cercanas a compañeros que hubieran tenido, entrenadores, directores deportivos, un poco para saber hacer un perfil humano en aquella época donde todavía no había redes sociales. Hoy es más fácil todo. Hoy te metes en el perfil de cualquier jugador y ya lo conoces de pe a pa. Sí. Entonces, en aquella época, fundamentalmente ese era mi trabajo, un poco eh, redactar el perfil humano y social y psicológico de los jugadores. ¿Era fácil para el entrenador que tocase en el momento para un jugador entender tu punto de vista de que no era como el director deportivo, por así decirlo, de cualquier equipo, sino que buscabas una relación más personal para estar en relación con ellos más directo? A ver, yo siempre, cuando traigo un entrenador, con Caparrós, con Juan de, con Manolo Jiménez, con Antonio Alves, es decir, todos los entrenadores que he tenido, Marcelino, Michel, Gregorio Mm. Manzano, bueno, todos, ¿no? Y los que he tenido más recientes, Lopetegui, Unai, Sampaoli, Di Francesco en la Roma, ¿no? Yo a todos les he explicado lo mismo, todos. Es decir, yo no tengo ningún afán por ser entrenador, porque entre otras cosas no tengo ni el conocimiento, ni los requisitos federativos, porque no tengo carnet, con lo cual ellos tienen que ver en mí un compañero. Y yo a ellos siempre les digo lo mismo, mira, el éxito de vosotros es mi éxito, porque vosotros habéis sido siempre una apuesta mía. Entonces, en intentar conseguir que ellos confíen o vean en ti una ayuda más que una posible traba, ha sido mi trabajo. Y creo que la mayor parte de mi relación con los entrenadores se ha basado en eso.
y ha sido relativamente fácil, ¿no? Y con los jugadores por el estilo, ¿no? Los jugadores al final tienes que ir poco a poco escarbando en ellos para que ellos vean en ti no un directivo, sino vean un compañero de viaje. Y también lo he conseguido. A día de hoy mi relación con la mayoría de ellos sigue siendo muy buena, ¿no? Y es porque bueno, creo que he sido capaz de poder ponerme a su nivel, ¿no? Claro, ¿cómo es cuando ya llegan los éxitos de la Europa League, copas? ¿Cómo lo vives? Bueno, lo vivo con orgullo, ¿no? Orgullo, satisfacción, orgullo por el trabajo realizado, satisfacción por haber hecho feliz a mucha gente. Y bueno, fueron momentos que todavía a veces cuesta trabajo creerlo, ¿no? Porque haber conseguido en un equipo como el Sevilla, que es un equipo importante, pero que no es de los grandes, grandes a nivel económico, a nivel histórico, como pueden ser el Madrid, Barcelona, el Atlético de Madrid, incluso el Valencia, conseguir lo que se consiguió, pues fue eh, muy bonito y sobre todo compartirlo con la gente, disfrutarlo con la gente y ver que no parábamos, porque han sido 11 títulos, son muchos títulos, ¿no? Muchas finales, muchos viajes, muchos momentos de alegría, muchos. En la etapa con una Emery, ¿qué hace también, porque ya habéis tenido éxitos anteriores, pero qué hace que esa etapa se haya conseguido también tantos títulos? ¿Qué era la base del trabajo de esa etapa? Bueno, es que Unai es muy bueno. Unai para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo. Entonces, cuando tú tienes un buen entrenador, si eres capaz de dotarle de las piezas necesarias, pues se cuadra el círculo. Buen entrenador con buenos jugadores. Y es verdad que esas plantillas de 2014, 2015, 2016 han sido las mejores plantillas que ha tenido el Sevilla, con jugadores de mucho nivel y con un entrenador top. En el Aston Villa, pues prácticamente por el estilo, ¿no? Buenos jugadores, con un entrenador que era todavía mejor que aquel entrenador que tuve en el Sevilla, ¿no? El Unai de Birmingham es un Unai de un nivel top 5 posiblemente del mundo de entrenadores. Sí, pero con una Emery, por ejemplo, hay jugadores que muchos habéis acertado, pero él también le daba como un plus. Por ejemplo, con Manega él ha conseguido que diera el mejor No, a rendimiento. ver, con Unai es un entrenador que estadísticamente, no solo en el Sevilla, en Valencia, con David Silva, con Villa, con Juan Mata, bueno, en el Paris Saint-Germain, con jugadores jóvenes que han ido saliendo, el Arsenal y de Ide, en el Aston Villa. Unai es un entrenador que estadísticamente es de los entrenadores que más revalorizan a los jugadores. Pero eso no es un dato que yo me estoy inventando, es un dato que existe realmente. Es decir, Mm. si se hace un estudio de qué valían esos jugadores cuando Unai los cogió y qué valían después, y se demuestra que es el entrenador que más revaloriza a un jugador. Es una virtud que tiene, por tanto, todavía es más fácil para un director deportivo, ¿no? Claro, otra época me parece muy importante, ¿cómo consigues volver a llevar con Lopetegui otra vez el éxito al Sevilla? Porque claro, es muy complicado. Bueno, es verdad que era un momento un poco, fue mi vuelta de Roma, el Sevilla andaba un poco titubeante, Mm. tuvimos que hacer una reconversión importante de la plantilla y bueno, si antes he hablado maravillas de Unai, pues con Julen lo mismo, es que Julen es un magnífico Mm. entrenador y además quizá hicimos una simbiosis muy buena, ¿no? Yo creo que Julen confiaba mucho en mí, yo confiaba mucho en él. Nos cogió por medio el tema de la pandemia, que eso quizás nos unió mucho más, nos hizo más cercanos. Y también hicimos una plantilla, la verdad que ese equipo con Koundé, con Diego Carlos, con Fernando, con De Jong, con Ocampo, Oliver, un equipo Buah. eh, a un nivel altísimo, ¿no? Entonces, bueno, con Ever también, Vanega, bueno, había unos mimbres muy buenos y Julen pues supo cogerle el tacto a la plantilla y bueno, en 3 años que estuvo ganamos un título, 3 clasificaciones para Champions y bueno, pues otro entrenador que va a pasar a la historia del Sevilla, afortunadamente. Pero estamos hablando de momentos muy buenos, pero también, ¿cuáles han sido tus etapas un poco negativas en el Sevilla? Bueno, a ver, quitando las de portero. No, a ver, posiblemente la etapa más complicada a nivel deportivo fue esa otra vez, a raíz de que ganamos la Copa en 2010-2011 contra el Atlético de Madrid en el Nou Camp. A partir de ahí creo que no fuimos capaces de encontrar el camino y tuvimos en 2 años, pues, Antonio Álvarez, Manzano, Marcelino y Michel.
hasta que volvió, hasta que llegó Unai. Es decir, eso no habla bien de una dirección deportiva. Si tú tienes 5 entrenadores en 2 años, algo mal estás haciendo. Entonces, para mí quizás la etapa más complicada, porque era el fin de un ciclo de una serie de jugadores que habían dado mucho, la llegada de nuevos jugadores y ahí no fuimos capaces de encontrar la luz y yo me asumo mucha responsabilidad de esos malos años, ¿no? Malos años que hoy visto con perspectiva, bueno, pues Ya. quedamos el noveno y el siguiente año nos metimos en Europa, con lo cual tampoco es que bajáramos segunda, pero es verdad que con el nivel de exigencia que venía y el que se produjo después, con los éxitos habidos antes y después, esa etapa fue la más difícil. Y luego el último año fue un año muy complicado que terminó magníficamente, porque bueno, conseguimos la séptima Europa League en Bucarest contra la Roma, pero fue un año muy difícil que, bueno, que tuvo su reflejo en el final de esa temporada en la que decidí junto con el club de romper la relación y dejar el Sevilla, ¿no? Entonces ese año fue un año que evidentemente el final fue precioso y sobre todo los 2 últimos meses y medio fueron ya muy bonitos porque ya nos vimos con posibilidad de ganar Europa League, pero fue un año muy difícil donde bueno, pues, no fui capaz de encajar mentalmente en todo lo que el club quería y no estaba a gusto y bueno, al final, afortunadamente, insisto, terminó todo muy bien, pero sí es verdad que fue un año difícil. Corrígeme si no me equivoco, creo que te quedó un poquito de mal de sabor de boca con Marcelino, que a mí me parece un grandísimo entrenador y no podría triunfar porque ha triunfado en todos los sitios donde ha estado. Sí, lo he explicado muchas veces. Y Mm. con Marce tengo una relación no buena, sino lo siguiente. Yo lloré como un niño chico en la rueda de prensa en la que tuvimos que anunciar su cese y fue algo, uno de los fallos más grandes que yo me he Te atribuyes. hecho en culpa a mí, ¿no? Porque no fui capaz de hacer una plantilla acorde a lo que Marcelino necesitaba. Eh, y es verdad que, bueno, que la salida fue una salida pactada porque él tampoco ya se encontraba a gusto, pero sí es uno de mis grandes debes, ¿no? No haber sido capaz de sacarle partido a un magnífico entrenador que después el tiempo lo ha demostrado. ¿Has podido encontrar, seguro que te relaciones con muchos directores deportivos, que haya tenido esa relación con los jugadores y entrenadores en otros equipos o crees que has sido tú el único que ha podido estar tan involucrado con No, no, jugadores? yo creo que es algo que no sé si a ese nivel o más o menos, pero yo creo que es algo que hay otros no, en otros marcan una distancia. Oye, yo no digo que sea mejor o peor, cada uno tiene su manera de gestionar, ¿no? Su manera de liderar los proyectos. Yo creo que y lo hago ahora mismo en San Fernando, a mí me gusta ser pegamento, ¿no? Atraer gente y pegar, coser un poco, ¿no? El proyecto y que todos vayamos en una misma dirección, porque creo que yendo todos en la misma dirección es más fácil encontrar el éxito. Pero sí creo que hay un director deportivo que creen en esa forma de ser y otros que no creen y que también son exitosos, ¿no? Cada uno tiene su modelo y su forma de dirigir a los clubes, ¿no? Sí, hay dos jugadores del Sevilla grandísimos que fueron que lamentablemente no se encuentran con nosotros. ¿Cómo viviste lo de Reyes y lo de Puerta? Bueno, fueron situaciones todas ambas muy complicadas, ¿no? Quizás la de Antonio fue muy dura por la situación en sí, ¿no? Porque además no sucedió todo en un campo de fútbol. Después el fallecimiento nos cogió en un viaje en Atenas para jugar unas eliminatorias de Champions, de los playoffs, y tuve que comunicarle a la plantilla la muerte de un compañero. Todo fue muy duro, muy duro. Antonio fue muy duro, joven, 23 años, eh, Mm. con su pareja embarazada, es decir, todo muy dramático. Lo de José Antonio, no sé si más o menos, pues posiblemente igual dramático, pero además lo de José Antonio fue un shock, ¿no? Pues fue un accidente de circulación que yo estaba en casa de mi madre precisamente, aquí en San Fernando, y me llamó Pepe Castro, que era el presidente en aquel momento, y me dijo, oye, que se ha matado en un accidente de Reyes, y, ¿cómo? Y colgué, y a ver, ¿qué ha pasado? Y lo llama y digo, ¿no? Y entonces desde ahí hasta hoy, bueno, evidentemente, pues una pesadilla, ¿no? Es decir, todo aquello que vivimos en esos días fue muy duro, fue muy duro, muy duro. También fue muy... Porque yo con Antonio tenía una buena relación. Con José Antonio lo conozco de que era un niño y tenía una relación de amor-odio muy guay y nos llevábamos muy bien los dos y él me quería mucho y yo lo quería y él me odiaba mucho y yo lo odiaba, depende del día.
porque yo le daba muy fuerte, porque me lo permitía él, ¿no? Y él lo agradecía y te digo, le tengo mucho cariño a él, a su familia, a su padre Curro lo conozco desde hace muchos años, lo he visto muchas veces en la ciudad deportiva, hemos convivido mucho, ¿no? Entonces los dos, cada uno su estilo, han sido momentos muy difíciles, muy duros, muy duros, muy duros. No es fácil reponerse al fallecimiento de dos jugadores tuyos, además dos jugadores canteranos que los conoces desde niño. Te voy a preguntar, cambio de tema, por dos salidas que has estado en dos clubes. En la Roma, ¿cómo valoras tu etapa allí? Bueno, yo recuerdo esa etapa primero con alegría y satisfacción a nivel personal, porque fue la primera vez que salgo de Sevilla, con lo cual no era fácil. Creo que crecí, maduré mucho profesionalmente y también humanamente. Y bueno, a ver, de esa salida o de esa etapa se pueden decir muchas cosas y al final todo es muy subjetivo. Yo me quedo con lo conseguido, ¿no? El primer año fuimos semifinalistas de la Champions, que hacía veintitantos Sí. años que no lo conseguía la Roma, quedamos terceros. Segundo año llegamos a octavos de final también de la Champions y cuando yo me fui el equipo era quinto. Es verdad que, bueno, pues fueron 2 años difíciles también de gestionar porque tuvimos que vender a muchos jugadores, porque tenía muchos problemas económicos. Vendimos a Salah, a Paredes, a Alisson, a Nainggolan, a Strootman, eh, Rudiger, bueno, puedo seguir diciendo jugadores, Buah. Emerson. Y bueno, tuvimos que hacer una reconversión con jugadores quizás jóvenes, que en ese momento costó, pero que jugadores que a día de hoy siguen rindiendo a un nivel altísimo en Europa, que necesitaran un tiempo y que en Roma a lo mejor ese tiempo era más difícil de tener. Pero bueno, es decir, ahí están los datos y bueno, y yo lo recuerdo con felicidad porque aparte he conocido una ciudad que para mí es una ciudad de más bonita del mundo, ¿no? Que es Roma. El Aston Villa. Bueno, el Aston Villa fueron 2 años magníficos, exitosos, consiguiendo logros que el club no recordaba. Clasificarse para la Champions, clasificar para Europa League, jugar semifinales de Conference, semifinales de la FA Cup, también tener que hacer una reestructuración económica importante con la venta de jugadores importantes. Todo lo que recuerdo de Birmingham, de Aston Villa, es bonito. Creímos en un momento puntual, cuando terminaron esos 2 años, que para seguir creciendo, pues posiblemente Unai necesitaba a alguien distinto y yo creo que también necesitaba a lo mejor con un cambio de aire y agradecido de por vida de esos 2 años, tanto a la propiedad como a Unai como a Damián Vidagani, que fueron los culpables de que yo estuviera allí y súper feliz. Una experiencia magnífica, bonita, de conocer la Premier, disfrutar de la Premier, paralelo a conseguir objetivos deportivos. Te voy a preguntar sobre el trabajo de director deportivo. ¿Cómo es trabajar con los representantes? ¿Difícil o no? Bueno, a ver, los representantes son unos actores importantes dentro de este mundo, que como hay directores deportivos normales, buenos y regulares o malos, pues igual también. Pero ahí yo no demonizo a la figura de la gente, ¿no? Yo creo que la gente es un instrumento que tú tienes que utilizar, saber utilizarlo para poder gestionar operaciones. Más allá de eso, no, yo no tengo. Oye, tú tienes que tener la información necesaria para que el agente que te quiere vender un jugador, porque es su trabajo, tú decidir si los quiere comprar o no. ¿Hay algún club que haya sido muy duro negociar por un jugador que tú quisieras fichar? ¿Perdón? ¿Hay algún club que haya sido extremadamente duro el tú querer fichar Sí, un bueno, ha jugador? habido, ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Yo siempre cuento que tuve una negociación muy complicada para firmar a Kevin Gameiro del PSG, que ha sido posiblemente de las más complicadas, porque además ellos utilizaron su rol de equipo grande, 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 potencia mundial, pero bueno, la vida da mucha vuelta y luego al poco tiempo nosotros le vendimos un jugador a ellos, bueno, que fue Krichovia. Al final, todos los clubes utilizan sus herramientas para poder defender sus intereses, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad para saber salirte del negocio antes de comprar al jugador muy por encima de su valor, que es para mí el principal error que comete un director deportivo. El director deportivo, en mi manera de entender, puede cometer dos errores que no debe cometer. Uno es comprar un perfil de jugador que no va con tu entrenador y otro pagar por encima de lo que vale un jugador. Claro, ¿cómo saber qué es la cantidad que debes pagar por un jugador? ¿Cómo Bueno, se este es nuestro trabajo. calcula? Igual que un fontanero sabe cuál es el grifo que no funciona y dónde está ahí un carpintero, el director deportivo, la experiencia tiene que decir. Y sobre todo tienes que tener claro lo que tú quieres pagar.
Si tú tienes claro lo que te quiere pagar, oye, yo me quiero gastar 15 millones de euros en un delantero, ya está. Pues busca ese perfil y ten alternativas para poder no volverte loco y tener que pagar por encima del precio. Creo, ¿cómo ves aquí en España que hay cláusulas de rescisión? Bueno, a ver, ya en otros países se están poniendo. Yo creo que creo que es necesario. Creo que es algo que regula bien. Lo que pasa es que es verdad que las cláusulas, si hacemos, hacemos un recuento de las últimas, no sé, 500 operaciones que ha habido en el fútbol español, ¿cuántas han hecho pagando la cláusula? ¿El 1%? ¿Del dos Sí, por muy ciento? poquito. Entonces, al final es algo que existe, pero que tampoco es decisivo en una negociación. Claro, ¿cómo ves? Porque ahora con lo que vale cada jugador, que cada vez cuestan más, al final te va a costar firmar muchos jugadores cuando terminan contrato. ¿Cómo ves también eso de lo que se ha elevado todo el pagar tanto? Bueno, a ver, el mercado en algún momento sí está loco. Vuelvo a decir lo que te he comentado antes, ¿no? Yo creo que la clave es que tú seas capaz de saber hasta dónde puedes llegar. Esa es la clave. Por ejemplo, ha habido épocas que se me decía el mercado chino iba a ser el boom, se ha quedado estancado, ahora Arabia Saudí también. ¿Tú esperabas también que ocurriera eso o creías que iba a ser un boom esos dos mercados? Bueno, yo el de Arabia Saudí todavía no lo doy por apagado. Es verdad que ha bajado un poco el nivel. Mm. El mercado chino sí, todo el mundo pensábamos que era un poco una burbuja que iba a explotar en un momento puntual, porque no había. El mercado de Arabia Saudí eh, todavía hay que ver, ¿no? También decían que la MLS iba a comerse a las ligas europeas y tampoco, al final, no es fácil consolidar una liga, no es fácil, porque todo no es el dinero, afortunadamente también está la competitividad. Entonces, quiero ver un poco para dónde deriva el fútbol en Arabia Saudí, pero todavía no lo daría por muerta. Claro, está la Premier, has estado en la Serie, has estado en la Liga Española. ¿Qué diferencia la Premier en cuanto a poder adquisitivo? Bueno, la Premier, en cuanto a capacidad de ingresos que tiene a través de los derechos de televisión, la hacen estar situada en la élite de la capacidad de inversión. Pero Mm. intentando elevar una defensa del fútbol inglés, ya no es ese de hace 15 o 20 años que dilapidaban el dinero. Ahora mismo las estructuras de los clubes ingleses son muy, muy, muy profesionales. Las direcciones deportivas han evolucionado, el trabajo con el dato ha evolucionado mucho y equipos como Brighton, Bournemouth, Brentford, que hace nada eran equipos semi desconocidos, a día de hoy se codean en la élite. ¿Por qué? Porque trabajan muy bien. Es verdad que tienen algo que es muy importante, que es el dinero, pero que es algo que ha generado la propia Premier con su buena gestión. Es decir, el dinero no le ha llovido del cielo. Ellos han hecho un buen trabajo de promoción del fútbol inglés, no en un día ni en dos, sino en muchos años, y ahora están recogiendo esos frutos. Te preguntar, la situación deportiva actual del Sevilla, ¿qué te parece? Bueno, me preocupa, como sevillista que soy, socio, accionista, pero sobre todo Mm. sevillista que soy, me preocupa mucho porque evidentemente no me gusta verlo en esa situación, pero bueno, también quiero ser optimista, quiero confiar en los profesionales que hay ahora mismo, tanto en Matías como en Antonio, en Matías Almeida, entre Cordón, que sean capaces de poder revertir la situación y como la Liga Española tampoco es que haya una diferencia abismal entre el octavo y el 17, pues que sean capaces de conseguir dos o tres resultados positivos y poder mirar más para arriba que para abajo. ¿Qué te parece esa posible oferta que trae consigo Sergio Ramos? Y también la figura de Sergio Ramos, también aprovecho para preguntarte. Hombre, Sergio es Sergio a nivel deportivo, yo creo que uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español. Eh, no voy a descubrirlo yo, ¿no? Ahí están sus títulos, su rendimiento, todavía en activo. En cuanto a la posibilidad de que pueda entrar con un grupo inversor a comprar el Sevilla, bueno, parece ser que es verdad que hay una oferta. Yo te digo también, estoy un poco al margen de ello, porque lo que sé, lo sé casi al 90% a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues si está convencido y hay un grupo inversor que le da sustento económico, pues bueno, veremos a ver qué sucede. El San Fernando, ¿qué te lleva a estar tan involucrado con el club? Bueno, en mi equipo, el equipo de mi ciudad, el equipo donde empecé, el equipo al que me catapultó a todo lo que he sido después
y aparte yo tengo una vinculación con mi ciudad, con San Fernando y con el club más allá de lo profesional, ¿no? Va mezclando lo sentimental con lo humano. Y bueno, después de un verano un poco complejo con la desaparición del antiguo club, bueno, pues en el que intenté, bueno, ayudar lo máximo posible para poder rescatarlo y no conseguirlo, pues me vi un poco en la obligación moral y en el deseo moral de constituir un nuevo club, apoyarme en mucha gente que ya conocían el club, en los empleados que creían que eran oportunos para poder llevar esto para adelante. Y bueno, y aquí estoy, en una dinámica diaria muy emotiva, con mucha motivación, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. ¿Cuáles son los objetivos? Aparte de que te marcas a dónde llega el San Fernando, a qué categoría, pero también como club el crecimiento que te marcas en cuanto a estructura y demás. Bueno, pues lo que estamos haciendo, intentar dotarle de los cimientos necesarios a nivel profesional para que pueda soportar cualquier vaivén importante que pueda pasar en el futuro y no le ocurra como a los otros dos San Fernando que ya desaparecieron. Y en eso estoy en intentar que a nivel deportivo poder ir creciendo y ir sumando categorías, pero al mismo tiempo dotarle de un carácter profesional que sea acorde con lo que yo creo que el aficionado y la ciudad demanda. ¿Puedes aplicar muchas formas de actuar en este club que has aprendido anteriormente o es totalmente diferente? No, no, a ver, es diferente en muchas cosas porque mi figura es distinta, pues soy presidente, no soy director deportivo, pero hombre, Correcto. los 38 años que llevo de experiencia en el mundo del fútbol, desde que salí precisamente del San Fernando, me tienen que servir para el día a día, ¿no? Y yo estoy Hombre, aplicando esos conocimientos que creo que, bueno, que tengo por experiencia y aprendiendo otras cosas e intentando seguir creciendo. para llegar jugadores seguro que toda esa etapa de sitio que tienes te ayuda, ¿o no? Bueno, yo la parcela deportiva a día de hoy es la que menos me ocupo porque tengo un director deportivo en el que confío mucho y tengo un entrenador en el que confío mucho, que no sé en la categoría 20 veces mejor que yo y la plantilla actual, esta plantilla que nos está dando tanta alegría, yo no he tenido nada que ver en la conformación de ellas. Es una obra de la mano del director deportivo y del entrenador. Vamos, y te has rodeado también de la misma gente de tu confianza que verás nombrado un poquito igual que en el Sevilla, te has nombrado de muchísima gente de tu confianza en el proyecto. Sí, sí, he creado un grupo de trabajo de gente conocida y que conocen la idiosincrasia de la ciudad y de San Fernando y del San Fernando, y luego con un grupo de empleados que tenían ya experiencia en el pasado y que son mi día a día, ¿no? Convivo con ellos 100% y en ellos confío muchísimo, porque al final esto no tiene muchos secretos. El padre de la criatura no puede ser una persona solo, tiene que tener muchos padres. Cada uno enseñarle algo. Y en eso estamos, en intentar de construir un proyecto que tenga muchos padres. Y la última pregunta, ¿qué esperas de este 2026 con el San Fernando? Bueno, espero que se cumpla el ansiado ascenso de categoría y que sigamos creciendo, que sigamos, que las ideas que yo tengo en mi cabeza se vayan consolidando, que creo que son ideas que van a permitir que el club abarque un profesionalismo mucho mayor y que pueda conseguir los objetivos no solo en el medio, en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo. Bueno, pues Monchi, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco un montón y ha sido un honor contar con una figura como tú en mi canal. Gracias a vosotros, un abrazo y a ti Un particularmente, un abrazo muy fuerte. un abrazo, adiós.